Logísticas, la última conferencia de esta primera jornada del Logistec Show 2022. A todos ustedes bienvenidos y los dejamos en compañía de nuestros expositores. Muchas gracias. Bueno, nuevamente reiterarles la bienvenida y los agradecimientos por estar presentes. Esta no va a ser una exposición, como lo decía anteriormente, es una conversación amistosa con dos expertos. Juan Carlos, director, como lo decían, del Instituto Chileno del Acero, y Francisco Javier Rojas, gerente de Supply Chain de Nutrisco Chile. Y vamos a hablar de logística, por supuesto, de la importancia de los racks fabricados en acero para esta industria, y específicamente lo que queremos hacer es presentar el manual de buenas prácticas para sistemas de almacenamiento en acero que ha desarrollado el ICHA. Aquí se los estoy mostrando. Los asistentes inscritos podrán llevarse un ejemplar gratis al término de esta conversación. Así que va a ser bastante útil para sus negocios, para sus industrias, para ustedes también, para el conocimiento. Hay que destacar que una de las misiones principales del ICHA es justamente promover el buen uso, las buenas prácticas, la buena aplicación del acero en distintas industrias que lo están ocupando. En este caso, la industria logística, que se ve muy beneficiada al tener un manual, un documento como el que hoy día les vamos a estar presentando. Antes de avanzar y de comenzar con la conversación, queremos agradecer a las empresas socias del ICHA que forman parte del comité de estanterías del ICHA, y que se ha tomado el trabajo, el gran esfuerzo durante bastante tiempo, un par de años, ¿no es cierto, Juan Carlos?, en poder redactar y sacar a la luz finalmente este manual de buenas prácticas para sistemas de almacenamiento en acero. Entre ellas queremos nombrar a OKRack, a Mindugar, a Ingerrack, a Lemus Ingeniería, a Acero Rack, a Air Racking, Mecalux y SLI Group. Hay que destacar también que tres de ellas, Mindugar, AR Racking y SLI Group, están presentes hoy día en esta feria Logistec Show 2022. Bueno, para no seguir demorándonos, ya presentaron a Francisco Javier, presentaron a Juan Carlos. Y bueno, primera pregunta para Francisco Javier como experto en logística. ¿Qué importancia le da, Francisco, al lanzamiento, a la presentación de un manual como este, dirigido específicamente a la industria de la logística y al diseño y construcción adecuada de racks en acero? Bueno, lo primero, yo creo que diste en el clavo. Soy experto en logística, no en acero. Y eso habla un poco de cuál es el valor que al final del día tiene este manual de buenas prácticas. Una de las cosas que hemos hablado y hemos estado en conversaciones las últimas semanas, justamente a raíz del lanzamiento del manual de buenas prácticas, es que desde el punto de vista de los expertos en logística, los que vivimos en el mundo del supply chain, no conocemos las especificaciones técnicas necesariamente y adolecemos de muchos gaps al momento de generar incluso licitaciones de soluciones de almacenamiento. Tenemos serias dificultades, particularmente en nuestros equipos de compras, cuando queremos comparar las ofertas que nos presentan distintos proveedores cuando queremos adjudicar. Solemos adjudicar incluso erróneamente, creyendo que el precio más económico o al revés, la oferta económica más robusta necesariamente es la que requerimos como solución de almacenamiento. Entonces, uno de los primeros puntos que creo que tal vez es de los más importantes de este manual es que nos permite generar información y setear la cancha en relación a nombrar tan simplemente en la base de licitación cualquier propuesta, favor, que haga referencia al cumplimiento del manual de buenas prácticas del ICHA. Creo que esa nivelación de cancha que muchas veces culpamos a los proveedores y construimos mala fama de los fabricantes de rack, tiene que ver con que no entregamos la información suficiente técnica para construir bases de licitación. Y lo segundo, que tal vez es donde se vuelven los puntos más críticos, es la solución de controversia. Cuando falla la solución de almacenamiento,
culpamos probablemente a muchas de las empresas que hiciste mención, que son socios de Licha. Y probablemente ahí está el espíritu también que a ellos los llevó a ser partícipes de la construcción de al final de una solución que a ellos también les ayuda a evitar controversia después con sus clientes. Creo que ahí te diría, siento que están los dos puntos principales de este manual. Primero, desde el punto de vista de los mandantes o de los requirientes de esta solución de almacenamiento, setear las expectativas desde donde construir esa oferta. Y lo segundo, a partir de un elemento técnico clarificador, tener la absoluta transparencia para la solución de posibles controversias posteriores a la adjudicación o posteriores incluso a la implementación de la solución. O sea, en definitiva cuenta, este manual es un buen rayado de cancha para la industria. Totalmente. Y creo que era muy necesario. O sea, conozco muy bien a Cristian de Empresas Lemuse, he interactuado con distintos proveedores de los que son partes de Licha, y justamente lo que adolecemos es que no existe un rayado de cancha y recibimos propuestas que están muy lejos del requerimiento y muy atractivas económicamente, o otras que sobrecumplen por lejos de los requerimientos también, justamente por no tener una base comparativa clara. Ahora, el problema no es la calidad de la fabricación, entonces, es, digamos, la claridad de las especificaciones. Claramente, o sea, podemos tener la mejor oferta en acero en Chile, los mejores fabricantes de rack en Chile, pero si no tienen claridad de qué ofertar, lo que van a ofertar es una posición básica de rack. Y eso no es lo que requiere hoy día ni la industria, ni además por la lamentable configuración sísmica que tiene nuestro país, está muy lejos de los requerimientos que requiere soluciones en Chile. Entonces, de nuevo, cuando nos enfrentamos a equipos de compra que son muy hábiles en negociación, pero toda esa habilidad que tienen en negociación no la tienen en conocimientos de rack, se van a ir siempre con la oferta más económica y van a presentar una comparativa de propuestas mostrando el ahorro que presenta una solución que puede ser tremendamente dañina para lo que esa industria o esa operación requiere. Juan Carlos, Francisco acaba de tocar el tema de los sismos. ¿De qué forma este manual de buenas prácticas aporta a la industria a proteger tanto los bienes económicos como a las vidas humanas que trabajan en las cadenas logísticas? Bueno, lo primero es decirles que el Instituto Chileno del Acero es un centro técnico de transferencia tecnológica donde su mayor experiencia y expertise está en la construcción en acero. De hecho, esta estructura en la que estamos hoy se tiene que haber calculado con el manual Licha. Históricamente, el instituto ha sido el referente técnico del uso del acero, tanto en diseño como en fabricación y montaje. Y bueno, desde el Comité de Estanterías Metálicas, hace ya varios años, sobre todo atendiendo las consecuencias del terremoto del 2010, a propósito del tema sísmico, iniciamos un trabajo que concluyó el año 2017. En este documento que está acá son las bases técnicas para el diseño estructural. Es decir, esto es un documento netamente de cálculo de estructuras. Son los contenidos mínimos que deben tener las memorias de cálculo. Entonces, tiene capítulos esta versión que vinculan con la industria de la logística, pero no son lo suficientemente amigables, llamémoslo. Fue así como a los años después avanzamos en una norma chilena de cálculo, ya no una recomendación. Les doy la primicia de que la semana pasada el Instituto Nacional de Normalización aprobó la norma chilena de cálculo de estructuras, pero bueno, en paralelo fuimos trabajando en este otro documento que es el Código de Mejores Prácticas. Y en este Código de Mejores Prácticas sí se aborda un lenguaje y una aproximación propia de la industria de la logística, en donde hasta se muestran las distintas modalidades o clasificaciones de los racks desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista logístico. Entonces ahí pueden conversar ambos mundos. Por lo tanto, esas condiciones que muchas veces
no se comprenden por una de las partes, sobre todo el tema sísmico, en este documento están clarificados, ¿ah? Están abordados, hay ejemplos y bueno, sirve también para anticipar las controversias al momento de los estudios de distintas propuestas y también para resolver las controversias una vez que estas ya se sucedieron. Las más críticas son las controversias con compromiso de la vida, a propósito de temas sísmicos, pero también hay controversias que tienen que ver con daño de los bienes o que no respondieron de acuerdo a lo que se esperaba. Eso está resuelto acá y dentro de eso el tema sísmico es fundamental y está actualizado. Eso es importante. Eso te quería preguntar, considerando que no sé cuánto del PIB será lo que está almacenado en estantería metálica en el país, pero me imagino que es una cifra bastante importante, ¿no es cierto? O sea, si mañana se caen todos los racks, nos quedamos sin economía, yo creo. No solamente eso, sino que arriesgamos la cadena de suministro de todo el país. Así es. O sea, pero abordaste un tema que es crítico, que es cuando hablas de acercarle un lenguaje. Yo siempre he dicho, hay una frase que el lenguaje construye realidad, pero la verdad que cuando un ente tan técnico como el ISTA se da el trabajo de acercar al final del día a la comunidad logística en un lenguaje que tiene algunos aspectos técnicos, pero que es por lo menos un 85% lenguaje logístico, le haces un favor al final a la industria y acerca la tecnología y el uso correcto de la solución de almacenamiento al mundo logístico. Yo de verdad espero que la comunidad de supply chain valore este tipo de documentos para que también como instituto refuerce el compromiso que tiene el ISTA con la comunidad de supply y con la comunidad industrial al final del día, de acercar y alejarse de estos documentos tan técnicos al final del día, que son un tremendo aporte a la comunidad técnica, a la comunidad ingenieril, a la ingeniería de detalle, a la ingeniería... Pero que a uno que, de verdad, lo que sé del acero, probablemente lo aprendí en mis clases de química en el colegio en tercero medio, y que ya ni siquiera las recuerdo, me permite afrontar una licitación con una certeza muy distinta a la con la que la afrontaba hasta hace una semana. Entonces, espero de verdad que no solamente la comunidad supply, sino que también el mundo de la consultoría y el mundo de la ingeniería se apoye para tener conversaciones terrenales. Eso es lo que nos falta a nosotros como país, aterrizar un poco los conceptos y socializarlos de una manera distinta. Bueno, este nuevo el documento que el viernes estábamos recordando que en una videoconferencia que teníamos los tres, estábamos preparando este conversatorio y justo en ese momento nos vimos interrumpidos porque llegó a la oficina de Juan Carlos la caja con los documentos fresquitos, calentitos, ¿no es cierto? Tú nombraste, Juan Carlos, al INN, al Instituto Nacional de Normalización. Y bueno, la semana pasada se aprobó por el directorio, por el Consejo del INN la norma 3703 sobre especificaciones para el análisis y diseño de sistemas de almacenamiento en acero. O sea, justamente lo que estamos hablando ahora. Y mi pregunta va hacia saber qué tan involucrada está esta norma dentro de este manual. El manual está escrito según la redacción de la norma porque el ISTA también participó en la redacción de la norma, hizo la propuesta al INN y de eso finalmente salió la norma. Efectivamente, la norma es, como tú decías, Francisco, el aspecto puramente técnico, ¿ya? Lo que deben exigir los ingenieros y de esa manera también se resguardan de que no se generen sobreexigencias y tampoco que queden subestimadas, ¿ya? Eso está en la norma. En este otro documento que está acá, a propósito de lo que hablabas del acero, está muy definido a qué se refiere cuando se habla de la calidad del acero. Pero la gran parte se refiere a mejores prácticas para diseñar, para fabricar, para el montaje y también para la operación. Entonces, lo que se refiere a las especificaciones de diseño están directamente también vinculadas no solamente con la norma de diseño de racks que recién salió,
sino con distintas otras normas chilenas que funcionan, que se citan. Por ejemplo, un tema que debe ser recurrente en el rubro de ustedes es, y directamente controversial con el cálculo, son las sobrecargas de uso. Ya dependiendo el uso que yo le voy a dar a un rack, van a ser las cargas y por lo tanto la estimación, la dinámica. Bueno, esas normas también tienen cambios. Lo que hace este documento de mejores prácticas es armonizar a los distintos actores para que puedan conversar bien con las distintas normas. Entonces, el problema ya no lo tiene ni el fabricante, ni el proveedor, ni el mandante. Está resuelto en el Código de Mejores Prácticas. Pero sí, la norma que salió aprobada la semana pasada, esa establece expresamente cuáles son las condiciones para calcular los racks y cómo se calculan estas sobrecargas y cómo se enfrentan los temas así. Que ese es un tema que, por lo menos en mis años, en logística y ahora ya en supply más corporativo, es uno de los factores típicos de diferencia en la valorización de la cotización de los distintos oferentes. Porque tú comparas y tú dices, bueno, ¿por qué tanta diferencia al final de precio? Uno lo hizo al 100% de carga, el otro al 70%, el otro al mínimo que exigía la norma, que era el 50% de carga. Entonces, por eso insisto, cuando uno tiene desde lo técnico primero, bases técnicas, una normativa actualizada y armonizada, y por otro lado, un manual de buenas prácticas, o sea, ya no deberíamos tener ningún tipo ni de problema al momento de presentar ofertas, de generar licitaciones y tampoco mantener los niveles de controversia que existen hoy día y que además afectan a la reputación de las distintas empresas que son parte también de ISTA. Sí, yo creo que acá nos vemos fortalecidos todos desde la construcción de esto. Estos temas de controversia también afectan considerablemente los costos del proyecto, ¿no es cierto? Y yo te quería llevar al tema justamente de costos. ¿Qué tan importante para tener una cadena eficiente de suministro, para tener una seguridad en la cadena de suministro, qué tan importante es el diseño del rack? Es que no solamente es importante, un mal diseño, más que hablar de solamente el rack como una viga, como una estantería, un mal diseño de una solución de almacenamiento o un mal diseño de una solución de picking o lo que queramos hablar dentro del mundo de la logística, tienes una mala logística. O sea, si tienes un mal flujo interno dentro de una operación, tienes desperdicios permanentes. Y los desperdicios en el mundo de logística, lamentablemente, no hemos podido derribar el mito de que la logística es un área que le agrega valor a la organización, sino que somos vistos como un área de costos y de gastos, más que de área que agrega valor. Si tenemos un mal diseño, una mala solución, vamos a tener además desperdicios, que los desperdicios, eso sí que son extra costos. Entonces, es como una condición básica, como una condición sine qua non tener una solución óptima y que esa ingeniería, y ahí lo conectamos también con el valor al final de la ingeniería en el diseño, en el acompañamiento. Y de nuevo toco algo que nos afecta a todos los que trabajamos en el mundo supply, que es el ego, que es aterrizar el ego y entender que no somos expertos en todo, que sabemos conectar tal vez muchas cosas, pero que no necesariamente somos expertos, y acompañarnos en las etapas de definición de solución de almacenamiento, de la ingeniería básica o inicial, que nos permita detectar cuáles son los diseños óptimos de las soluciones de almacenamiento con las cuales vamos a enfrentar nuestros flujos logísticos. Ahora, un buen almacenamiento impacta directamente en un buen tiempo de entrega. Tema importantísimo. Por supuesto. Tema importantísimo en estos días, que la gente pide el producto de inmediato, digamos. O sea, la única promesa que tenemos que hacernos, que tenemos que cumplir nosotros, es entregar lo que nos pidió el cliente en la cantidad solicitada y en el tiempo esperado. Y en buena calidad, además. Pero si no cumplo con las soluciones, primero, si no tengo una solución de almacenamiento acorde a lo que requiero, probablemente o no voy a tener la capacidad de almacenamiento que necesito, voy a tener flujos totalmente fuera de lo óptimo que van a generar retrabajo
o reprocesos que van desde el almacenamiento incorrecto del pallet, de la solución incorrecta de almacenamiento, de las zonas de picking adecuadas, de las distintas soluciones acompañadas también de tecnologías acorde que me permitan mejorar y optimizar mi flujo. O sea, es crítica la etapa de diseño y eso requiere mucha conversación, requiere mucho análisis, no solamente de datos, sino de conocer y vivir los flujos. Juan Carlos, dentro de todo el trabajo que se hizo para poder llegar a este manual, tú estuviste presente en toda esa historia. ¿Cuál dirías tú que fue, digamos, el gran gap que se cerró con la redacción de este manual? Porque aquí participaron, como decíamos al principio, muchas empresas que están dedicadas a esta industria. ¿Cuál era la situación de inicio y cuál es la situación final después que haya salido este manual? Mira, lo primero es llenar un vacío, ¿ya? Los distintos agentes, todos presentes acá, no esperan un manual o una norma para hacer los proyectos. Toman las decisiones con las herramientas que tienen a mano y a partir de la experiencia se van mejorando. Bueno, lo que hace este documento es recopilar la experiencia y dejarla disponible para toda la industria, incluso para aquellas empresas que no son socias de Licha, que se quieren incorporar en el mundo de los racks. Aquí está abierto, aquí está disponible. Entonces yo te diría que lo primero que resuelve es un vacío. Y segundo... Y perdón que te complemente, no solamente un vacío, sino que además lo acompaña de las lecciones aprendidas, de los errores y horrores. Así es, así es, así es. Y claro, yo te diría que lo otro que es como diferente es esta combinación entre la terminología. Está literalmente expresa cómo se refieren y cómo se clasifican los racks desde el punto de vista de sus posiciones, versus cómo se hace desde el punto de vista estructural. Y con eso, claro, ya comienzan a tener una mejor coordinación. Pero quiero remarcar que esto es para toda la industria, ¿ya? O sea, una empresa que está en el extranjero perfectamente puede cumplir con estas recomendaciones. Esto no está hecho para una determinada empresa en específico. Lo que sí está claro es que con esto uno puede comparar, ¿ya? Y sobre todo para un país de las características sísmicas que tenemos acá en Chile. Perfecto, muchas gracias Francisco Javier, muchas gracias Juan Carlos. Reiterarles que este es un gran esfuerzo que ha realizado el Licha para poder redactar, imprimir, editar este manual, un par de años como decíamos al principio. Y les quiero reiterar también que el manual está a disposición de los que se inscribieron para esta charla, lo pueden retirar y también pueden ingresar a la página del ICHA, www.icha.cl. Hay una pestañita que dice descargue manuales, la pinchan y pueden acceder a todos los manuales que ha desarrollado el ICHA, un gran aporte a la ingeniería, un gran aporte a la industria en varios ámbitos, no solamente la logística, también están las estructuras, las construcciones de hormigón, por ejemplo. Hay una serie de manuales que se han venido desarrollando durante ya 2 décadas más o menos. Entonces es una gran experiencia. Juan Carlos lo decía al principio, el ICHA es un referente técnico en la aplicación, en la buena aplicación, en el buen uso y en la defensa de la calidad del acero que se utiliza en Chile, así que los invitamos a visitar la página del ICHA, enterarse de las novedades y también acceder a todos los aportes técnicos que ha desarrollado el ICHA a través de su historia. Así que nuevamente agradecerle a Francisco Javier, agradecerle a Juan Carlos y sobre todo agradecerles a ustedes por haber asistido a este conversatorio. Muchas gracias y muy buenas tardes. Bueno, queremos...